¿Qué tal? ¿Cómo le va? Sea muy bienvenida y muy bienvenido a otro programa especial Descifrando el Coronavirus. Mire usted, nuestro tema de hoy son los trombos que provocan algunas vacunas contra la COVID-19. La pregunta es, ¿qué es más riesgoso, la COVID-19 o las vacunas? De esto y más conversaremos con el doctor Carlos Martínez Murillo, quien es un destacado hematólogo mexicano. Bienvenido, doctor, a nuestro programa. Al contrario, muchas gracias por la invitación, estamos aquí. Doctor, vamos a empezar con un comentario o más bien una observación de la Agencia Europea de Medicamentos, la EMA, que ha dicho que los trombos deben verse como un efecto secundario raro que puede aparecer en algunos receptores de algunas vacunas, o sea, no de todas las vacunas contra la COVID-19, como ha sido el caso de AstraZeneca, de Johnson & Johnson, luego Pfizer, incluso Moderna. Pero doctor, ¿por qué se forman estos trombos? Esa es, creo que una pregunta que nos trae locos a los investigadores y a los clínicos que particularmente estamos atendiendo a enfermos y muchos de los cuales tienen la duda sobre la vacunación. Es un tema que realmente no se conoce. De hecho, estamos en los albores como tal, si podemos definirlo como una enfermedad nueva, nunca se había descrito. Que ya tiene nombre, además. Tiene un nombre que se conoce en el mundo como BPID, por el acrónimo de las iniciales en inglés. Vamos, si hacemos la traducción al castellano, sería trombocitopenia inmune protrombótica inducida por vacunación. BPID, digamos que es particularmente relacionado a vacunas que tienen adenovirus, pero en general todas las vacunas contra COVID producen la baja de plaquetas, que se llama trombocitopenia. Pero esto no representa un riesgo particularmente de trombosis, sino de hemorragia por el descenso de plaquetas. A eso se le llama trombocitopenia inducida por vacunación. ¿Usted se ha topado con algún caso de BPID? No, en México hasta el día de hoy no se han informado casos de BPID. Hablo de la asociación trombosis más el término médico que se llama trombocitopenia, pero bueno, para que todo el mundo lo logre comprender, se le llama el descenso en las plaquetas. Las plaquetas son estas células que nos ayudan a formar normalmente coágulos para impedir la extravasación de sangre. Esto ocurre en los individuos que se han administrado particularmente la vacuna de AstraZeneca, que fue con la primera que se asoció esta enfermedad. ¿Los individuos que usualmente toman aspirina corren este riesgo si se vacunan con este tipo de vacunas? No, en realidad esta asociación entre la vacunación, llamémosle de AstraZeneca porque es la primera que se asoció, con esta enfermedad, no se sabe absolutamente nada, no se sabe que particularmente sean individuos que hayan estado enfermos, que tengan algún factor de riesgo. Antes se decía que más mujeres, más hombres, que en gente más joven. En realidad apenas se está liberando la información del número de casos que se ha presentado para hacer el análisis y tratar de ubicar cuál es la asociación entre algunos individuos y la vacuna. En realidad, al día de hoy podemos decir, con las publicaciones que salieron incluso el fin de semana, que en realidad se desconoce cuál es la causa como tal que está produciendo este tipo de trombosis. Sí sabemos que hay el agente, que es la vacuna, ¿no? Particularmente de AstraZeneca, y está generando toda la respuesta. Pero vacunas basadas en adenovirus. Bueno, sí, esto es algo muy importante lo que puntualizas. Particularmente sabemos que cada quien desarrolla su propia metodología. AstraZeneca desarrolló a través de un vector que se llama adenovirus, ¿no? Son virus atenuados, es decir, virus que en teoría se sabe que no producen, transmiten la infección. Y que ese es el vector en el cual se inyecta la molécula que nos va a hacer producir la inmunidad. Bueno, AstraZeneca ha provocado esto y se sabe también que Johnson & Johnson, pero particularmente el número de casos es a través de AstraZeneca. También AstraZeneca, doctor, perdón que le interrumpa, ha tenido muy mala prensa, ¿verdad? Ha tenido mala prensa. Yo creo que es una extraordinaria vacuna. Muchos preguntan, porque sabemos que muchos países en el mundo, incluyendo particularmente el caso de México, nos han llegado vacunas por AstraZeneca. La pregunta es, ¿me la administro? Por supuesto que sí. Es más el riesgo de no ponérsela que administrársela. Esto es algo que
creo que es un mensaje Es contundente. una definición clara. Absolutamente. Esto están claros todo el mundo, incluyendo la Organización Mundial de la Salud, la Agencia Europea de Medicamentos, todo el mundo dice hay que vacunarse. Es más el riesgo de no ponérsela que ponérsela. Esto es absolutamente podemos decir, hasta este momento un dogma. Estos trastornos que provocan las vacunas, como usted bien dice, han sido denominados BIPIT y tienen una constelación de síntomas, no es uno solo. ¿Cuáles son estos síntomas, doctor? Esta pregunta es muy importante. ¿Cómo lo podemos identificar? Sea el individuo que se le puso la vacuna o al médico en general que le llega un individuo posvacuna. Primero, tener la historia de haber sido vacunado. ¿Cuántos días? Bueno, sabe que después de 7 días, pero puede ser incluso después de las 72 horas que se genera esta respuesta inmune. Se sabe que particularmente los individuos han tenido dolor de cabeza, que es uno de los síntomas, llamaríamos pivote. ¿Punzadas o dolor fuerte? Es un dolor que va incrementando progresivamente, que no cede, incluso con analgésicos comunes, persiste, se quita, pero persiste el dolor. ¿Persiste por cuánto tiempo? Pues se ha visto horas. Que esto puede durar hasta días y es el primer dato que puede hacer que este individuo, que ya en ese momento se convierte en un paciente, acuda con un médico a valoración. ¿Qué nos recomiendan las guías internacionales que ya están publicadas en apenas semanas de ser publicado el primer caso? ¿Qué nos dicen las guías? Al clínico que nos llega un paciente posvacuna con dolor de cabeza, hacerle una biometría hemática, este estudio que le llamamos de sangre, el más común que se hace, para saber cómo está la cifra de plaquetas. Eso es clave. Eso es el primer punto clave y digo, es el estudio más común que inmediatamente yo creo que cualquier laboratorio y de los más económicos tenemos acceso. Identificar que tenga las plaquetas bajas, inmediatamente hacer pruebas de coagulación. Voy a decir el término porque a lo mejor alguien puede decir qué estudios, bueno, dímeros D es un valor y determinación de fibrinógeno, son pruebas de coagulación que se utilizan para saber que ese individuo puede estar generando o en riesgo de trombosis. Quiere decir que además, si me voy a vacunar y he tenido algún momento problemas de coagulación, ¿es también recomendable hacerme una prueba de plaquetas para ver si las tengo bajas? Esa es una muy buena pregunta. Alguien dice, bueno, yo tengo esto, ¿me debo vacunar? En realidad incluso no se sabe. O sea, incluso no se sabe. Yo tengo, por ejemplo, pacientes hematológicos que tienen plaquetas bajas, que se llaman trombocitopenia inmune, que me cuestionan, ¿me debo de vacunar? Sí, por supuesto, porque son trastornos totalmente diferentes. No se sabe que tener tal o cual enfermedad imposibilite la vacunación. Aquí a mí me han preguntado, pacientes me dicen, ¿me vacuno? Por supuesto. Y nuevamente quiero ser muy claro y enfático, pues. Es más importante vacunarse que no vacunarse. Es más el riesgo de sufrir trombosis. Si me da COVID, sí me vacuno. Esa es una de las preguntas que teníamos para cerrar el programa, pero usted se me adelantó y qué bueno que está insistiendo en ese tema para que quede muy claro desde el inicio. Doctor, volvamos a los síntomas. El primer síntoma que usted menciona es dolor de cabeza constante y fuerte, y ya sugirió este tipo de examen de sangre. ¿Qué otros síntomas? Si va progresando un estado trombótico, puede perder el conocimiento, puede tener síntomas en los cuales puedo perder la fuerza de un brazo, de otro brazo, la pierna, calambres, y hasta que al final puede incluso perder el conocimiento. Yo he estado leyendo que también provoca dificultad para respirar, visión borrosa, el dolor de cabeza, ya lo dijo usted, severo y persistente, dolor en el pecho. Absolutamente. Hinchazón en la pierna, dolor abdominal y pequeñas manchas de sangre debajo de la piel. ¿Usted también está de acuerdo con eso? Sí. Es que hablemos que BIPIT, que digo, va a sonarle a la mayoría de Pero hay que aprenderse ese término como nos aprendimos en el COVID. De BIPIT, que es con V por el término de asociado a vacunación, produce trombosis y bueno, si es una trombosis cerebral, bueno, los síntomas van a estar relacionados a una trombosis cerebral. Si produce una embolia, una tromboembolia pulmonar, los síntomas van a ser respiratorios. Si tengo una trombosis en una pierna, los síntomas van a ser relacionados al edema de la pierna, la hinchazón de la pierna, la incapacidad de movilización, caliente, cambia de coloración. Entonces, hay toda una gama de sintomatología. Aquí yo creo que el llamado de atención es
todo individuo que ha sido vacunado y que tenga síntomas de moderados a severos, acudir con el médico, porque hay algo, y me gustaría, si me permites, a enfatizar. Claro, adelante. Todos después de la vacunación, o los que se han vacunado, se ha informado algunos síntomas, desde dolor de cabeza, un poco de febrícula o elevación de temperatura, algunos síntomas generales. Creo que en general ha sucedido. De hecho, hay una publicación que liberó el gobierno inglés hace unos días, donde ha documentado que los pacientes, cuando hacen un análisis entre vacunados con Pfizer, Moderna o incluyendo AstraZeneca, se sabe que todas producen dolor de cabeza. Pero AstraZeneca es la que más dolor de cabeza produce. ¿Y todas son, estas tres que mencionó, son con basadas en adenovirus? La de Pfizer no es con adenovirus. Las vacunas contra el virus SARS-CoV-2 que producen COVID, bueno, hay diferentes fuentes y orígenes. Cada compañía ha desarrollado diferentes tecnologías. Hay la tecnología que se basa en RNA mensajero o ARNA mensajero. Una de ellas es Pfizer, otra es Moderna, entre otras, y hay otras vacunas que se basan en adenovirus. Una de ellas, por ejemplo, es la vacuna de AstraZeneca, entre otras. Lo que todo el mundo o los investigadores intuyen es que esta vacuna puede producir alguna inflamación muy ligera a nivel cerebral, porque todas producen cefalea. Bueno, me refiero a todas, no. Me refiero que hay un grupo que produce dolor de cabeza, pero con AstraZeneca es muy importante. Se eleva esta posibilidad. Quiere decir que hay un fenómeno o epifenómeno, como le llamamos, que se desconoce en el mundo. Hay mecanismos bien identificados. ¿Cuáles son esos mecanismos, doctor? Estos mecanismos son la vacuna, lo que produce este RNA, produce un anticuerpo. Pero este anticuerpo se sabe que va dirigido contra las plaquetas y un factor de las plaquetas, se llama factor 4 plaquetario. Entonces, produce un efecto factor 4 de las plaquetas, y produce un efecto como si el paciente estuviera siendo tratado con heparina. Sé que es muy raro para escucharlo esto, porque es una enfermedad rarísima. Claro. Pero el paciente no está recibiendo heparina. Entonces, eso se ha visto que es uno de los mecanismos y se está investigando por ahí. De hecho, este fin de semana salió un artículo donde publican que parece ser que el anticuerpo actúa sobre un receptor de las plaquetas. Y eso produce la baja de plaquetas, pero se desconoce por qué produce el paciente trombosis. Entonces, esto es algo que en general se está investigando en el mundo, pero quiero ponerlo en contexto. A lo mejor estamos hablando de una enfermedad, pero hasta el momento probablemente sean 100 casos informados en el mundo. O sea, el porcentaje es muy menor. Mínimo, son 100 casos. Comparado con el número de dosis que se ha administrado en el mundo, en realidad es mínima. A lo que voy, hay que conocer la enfermedad, sí, pero tampoco hay que magnificar. Decir, si me la pongo me va a pasar, no. Bueno, las probabilidades se sabe que es una en 100,000 y depende de muchas cosas. Es más el riesgo, por ejemplo, se sabe de una mujer, lo pongo en perspectiva, se toma un anticonceptivo y se sabe, esto ya está muy bien identificado. Eso está muy demostrado. Produce trombosis a alguien que se pone la vacuna de AstraZeneca. Entonces, nuevamente, no cabe la menor duda que hay que vacunarse. Es más riesgoso incluso entonces tomar anticonceptivos que ponerse la vacuna contra la COVID. Absolutamente, pero no por ello se dejan de administrar anticonceptivos, porque al final lo que todo el mundo dice en el mundo, hay que ponderar el riesgo-beneficio. Es más el riesgo que me protege de COVID que el riesgo de tener trombosis. Y no digo por minimizarlo, sino simplemente poniéndolo en el contexto. La probabilidad que a mí me dé un BPIT es realmente, yo creo que es más fácil que yo me gane la lotería a tener BPIT. En este punto, doctor, le propongo pararnos tantito para hacer una pequeña pausa y usted no se despegue de la pantalla porque hay mucho más que saber aquí en esta entrevista con el doctor Carlos Martínez Murillo.
Regresamos para retomar nuestra conversación con el destacado hematólogo mexicano Carlos Martínez Murillo. Doctor, hablábamos de la BIPIT, que es el nombre que ha recibido esta enfermedad que provoca ponerse una vacuna, si nos va mal, por supuesto. ¿El BIPIT solo es ocasionado por la baja de plaquetas o hay un otro factor? Le pregunto esto porque hay un usuario de la red @TelesurTV que nos comenta otras vacunas, en particular las que se administran a los niños, como la del sarampión, las paperas o la rubiola, se han relacionado con la disminución temporal de los niveles de plaquetas, un componente, como usted bien decía, de la sangre, esencial para la coagulación. Claro, pero son dos cosas diferentes. En este caso de BIPIT es baja de plaquetas, que se le llama trombocitopenia más trombosis. Esto es particularmente, nunca se había visto en el mundo, esta asociación entre la vacuna de SARS-CoV-2. ¿Otras vacunas pueden llegar a producir descenso en las plaquetas? Sí, por supuesto. De hecho, el descenso en la cifra de plaquetas pues, puede estar condicionado por muchos factores, incluso algún proceso infeccioso puede producir un descenso en las plaquetas, pero no representa como tal un riesgo de trombosis, y salvo aquellos casos donde tenga un descenso de menos de 30,000 plaquetas, puede representar un riesgo de hemorragia. Son dos trastornos que me gustaría enfatizar. Uno es baja de plaquetas más trombosis asociada a vacuna de adenovirus fundamentalmente. Y la otra es baja de plaquetas que, por supuesto, que también la vacuna de COVID la puede producir, más otras vacunas que también lo pueden relacionar. Pero evidentemente el riesgo de hemorragia es muy menor. Doctor, un tema muy importante que usted mencionó es los trombos que pueden provocar los anticonceptivos en las mujeres. Y yo le pregunto, ¿hay alguna contraindicación a vacunarse mientras la mujer cursa el periodo de menstruación? No, absolutamente no. ¿El BIPIT es tratable si se identifica a tiempo o puede llegar a ocasionar en todos los casos la muerte? Bueno, esta es una excelente pregunta. Y bueno, yo voy a mencionar lo que dicen las guías de quienes han tenido casos y los ha tratado y cómo les ha ido. La recomendación, y creo que lo hemos señalado, primer dato, tengo datos clínicos, sospecha de BIPIT, inmediatamente ir con un clínico, con un médico o al hospital. Yo, médico, recibo un paciente que ha sido vacunado, particularmente estas vacunas de adenovirus, pero puede ser cualquiera. Identifico, hago historia clínica, biometría hemática para identificar que el paciente tenga una cuenta baja de plaquetas. Hago determinación de dímeros D, que es una prueba que se hace particularmente para identificar riesgo de trombos. Fibrinógeno es un factor de la coagulación que se ha encontrado que también se ve afectado. Pero hay una prueba clave que se hace en muy pocos laboratorios en el mundo. ¿Cuál es? Y es una prueba que se le conoce así, es la identificación de anticuerpos para trombocitopenia inducida por heparina. Anticuerpos antifactor 4 plaquetario. Esa es la prueba clave. En este momento, el estándar de oro para decir, sí, mi paciente tiene BIPIT. Ahora, yo puedo tener la sospecha y tener todos los datos clínicos, decir, probable BIPIT, sí. Y si se puede, en ese momento, mandar a hacer la prueba en un laboratorio de referencia en el país o fuera del país para saber que tiene BIPIT, esta prueba que se llama, convencionalmente se le llama prueba de trombocitopenia inducida por heparina. Sin heparina, paradójicamente, es en relación a eso. Ahora, regresando a la pregunta, ¿cómo se trata? Bueno, en primer lugar, la recomendación, si ese paciente tiene BIPIT, hay que ponerle primer tratamiento, anticuerpos en altas dosis. A este tratamiento se llama inmunoglobulina a altas dosis, 2 gramos por kilo día, habitualmente por 2 días. Dar terapia anticoagulante que no dependa de la heparina. Argatroban, los nuevos anticoagulantes orales o los anticoagulantes orales directos, utilizarlos. Cuando si tiene COVID, sí se le da terapia con heparinas. Totalmente de acuerdo. Si no tiene BIPIT y tiene COVID, absoluto. La indicación absoluta son heparinas de bajo peso molecular. Ahora, pero si tiene BIPIT, existe contraindicación al uso de heparinas. Es importantísimo eso. Importantísimo para el clínico que recibe un paciente con sospecha de BIPIT. No le pongan heparina, es la recomendación en el mundo.
darle otro tipo de anticoagulación, darle inmunoglobulina a altas dosis. El paciente tiene que estar hospitalizado, estar vigilando, porque de esto depende que el paciente pueda salvarse o lamentablemente pueda fallecer. Doctor, ¿y la posibilidad de morir por BPIT es alta o es baja? Podemos decir que es una enfermedad potencialmente mortal. Conforme la vamos conociendo, seguramente va a bajar la mortalidad y que los médicos aprendamos cómo tratarla, cómo identificarla. Creo que va a ser lo más importante para tratar de evitar la mortalidad asociada a la vacunación. Cuando una persona conoce que tiene problemas de plaquetas bajas y va a vacunarse, ¿debe tomar algún medicamento para aumentar el nivel de las plaquetas, doctor Martínez? Bueno, el que tenga plaquetas bajas no se ha visto involucrado que estas personas sean de mayor vulnerabilidad para tener ese trastorno. Es decir, hablamos de una enfermedad que está involucrando mecanismos diferentes a los convencionales. Doctor Martínez, usted mencionó al inicio del programa que la COVID-19 puede provocar graves problemas de formación de coágulos. ¿Qué tan graves? Bueno, podemos decir que a más de un año de haberse identificado esta enfermedad que es COVID-19 producidos por el virus SARS-CoV-2, ya en este momento podemos decir de manera contundente que sí, que produce trombosis. Hay un porcentaje importante, las cifras son variables, desde 20%, algunas series reportan hasta 40% de casos, pero va a depender de la gravedad. En general, COVID-19 produce potencialmente en un porcentaje importante de pacientes trombosis, sean trombosis venosas, pero particularmente trombosis pulmonares, hasta trombosis cerebrales. ¿Cómo es que llegan estos coágulos tan rápidamente o no sé qué tan rápido al cerebro y a los pulmones? Bueno, es que particularmente lo que sucede en COVID es que hay un daño endotelial muy importante. Aquí parte de la etiopatogenia de la enfermedad, el virus afecta receptores que hay en el endotelio. En el endotelio, pues particularmente es un estímulo importante para plaquetas y para factores de la coagulación. Todo esto en conjunto va a generar oclusión de un vaso sanguíneo por un coágulo, sea porque se estabiliza en esa zona, por ejemplo en pulmón, sería una embolia pulmonar, pero a veces se pueden desprender fragmentos e ir al cerebro, producir una trombosis cerebral, una embolia cerebral. Entonces, COVID-19 produce particularmente embolia pulmonar, pero trombosis sistémicas. Por lo tanto, uno de los tratamientos que ya está bien identificado es que al paciente con COVID y que está en sala de hospital tiene que recibir terapia profiláctica con heparinas. ¿Hay alguna relación entre COVID-19, enfermedades crónicas o comorbilidades y trombos? Los pacientes que tienen estas enfermedades crónicas como obesidad, diabetes, hipertensión, ya per se tienen un daño en el vaso sanguíneo. Ahí está la respuesta. Es una de las respuestas. Yo diría que son varias respuestas, es multifactorial. La diabetes no solamente afecta al vaso sanguíneo, el endotelio, afecta factores de coagulación, plaquetas. Entonces, se suman varios factores de riesgo. La trombosis es la suma de factores de riesgo. Si el paciente es obeso, diabético, hipertenso y le da COVID, pues es indudable que la posibilidad de tener trombosis se va a incrementar N veces más que un sujeto que le da COVID, pero no tiene estas enfermedades crónicas. Doctor, ¿qué pasa con el plasma convaleciente? ¿Se sigue usando un año y unos meses después de haber iniciado esta pandemia? Vale. En los pacientes con cuadro clínico moderado? ¿Alguna vez nos comentó usted eso? Sí, claro. En su momento, cuando surgió COVID, hace un año, pues todo el mundo estábamos a la búsqueda de un tratamiento que pudiera salvar al paciente. Después de miles de pacientes tratados con plasma convaleciente, al día de hoy podemos decir que no existe evidencia de que funcione, lamentablemente. Por eso es de los tratamientos que prácticamente se han dejado de emplear en los pacientes con COVID. Hoy por hoy, ¿se salvan los pacientes con trastornos hematológicos o con cáncer en la sangre que se contagien con COVID-19? Sí, por supuesto, se pueden salvar. Es una buena noticia. Sin embargo, hay que considerar que el paciente con cáncer tiene una inmunidad comprometida.
Por lo tanto, los pacientes con cáncer a veces pueden tener cuadros de mayor gravedad de COVID. Pero bueno, también hemos tenido pacientes con cáncer y estos pacientes se han visto recuperados. Yo quisiera señalar algo en relación a pacientes con cáncer y COVID o prevención de COVID. Y es un mensaje para los pacientes con cáncer, que por cierto son muchos. Se recomienda que si se va a vacunar, el clínico considere si ese paciente con cáncer es candidato. No porque no lo sea, sino lo que se recomienda es que 2 semanas previas a la vacunación no se le ponga quimioterapia. Y después de la vacunación, 3 semanas después no se le ponga quimioterapia. ¿Por qué? Para permitir que el organismo haga una respuesta inmune. Ahora, ¿de qué depende eso? Si el médico que está viendo al paciente con cáncer y comenta, no te puedo dejar sin tratamiento, entonces la recomendación es que el paciente siga con su quimioterapia, y a posteriori el paciente sea vacunado. En el momento adecuado sea vacunado, pero siempre debe ser vacunado. Esto es con la idea de que el organismo puede hacer una respuesta inmune. Porque si yo le estoy dando quimioterapia, ya ves, quimioterapia intensiva, pues evidentemente la respuesta inmune de esa persona no va a ser la misma de alguien que está sin quimioterapia. Lo que quiero recalcar es, la vacuna es excelente. Todos debemos de vacunarnos sin excepción. Ahora, ¿qué es lo que produce la vacuna? Disminuye el riesgo de infección, no lo elimina. Esto hay que enfatizarlo para toda la población. Tenemos que seguirnos cuidando porque podemos infectarnos, por supuesto. Así sea la mejor vacuna. El riesgo de infección disminuye, no lo quita. Y si nos infectamos, probablemente ese cuadro no sea tan intenso. Pero es indudable que nos podemos infectar. Por eso yo creo que el primer mensaje claro y contundente, aunque estemos vacunados, tenemos que seguir aplicando todas las medidas que se ha enfatizado. La distancia y el uso de cubrebocas y el aseo de manos. Creo que en eso debemos ser enfáticos y recalcarlo. Lo que no se puede negar, doctor, es que la COVID es una enfermedad bastante horrible. Total que es preferible vacunarse, porque usted lo decía, los beneficios superan a los riesgos de la vacunación. Con esta reflexión, si usted está de acuerdo, concluimos nuestro programa. Y nos vemos muy pronto, en 7 días, para seguir descifrando el nuevo coronavirus.